Son vacaciones, ¿verdad? Ya me di cuenta. ¿Qué le parece si antes de iniciar, ya sabes, ¿verdad, Lalo? Carlos, ¿verdad? Vaya y salude a la persona que no ha saludado el día de hoy, que llegó, porque llegó tarde. Digo porque no pudo saludarla por cualquier cosa. Bienvenido, salude. Mira, aquí tenemos a una dama que viene acompañando a Antonia. Aquí tenemos a un caballero. Hermanita Isabel, Dios me la bendiga. Bienvenida. Un saludo cordial de bendición. Y saludos a los que están en las redes sociales, que no pudieron estar o que viven y están lejos. El Señor les bendiga y les guarde. Vamos a la palabra del día de hoy. Mire, el Señor me ha dado consignas. Ya el recreo ya terminó. El Señor me ha dado consignas personales y una de ellas es que quede bien claro, me dice el Señor, tú eres mi mayordomo. Tú eres solamente mi mayordomo, me dice el Señor. Y quiero que seas un mayordomo fiel y prudente. Que vengas a traer alimento a la casa en la cual te puse como mayordomo. Así es que, lejos o por todo lo que pueda estar pasando en las fechas de un sistema, en esta casa va a haber alguien quien predique la palabra de Dios y traiga alimento, ya sea yo, mi esposa, la pastora, los colaboradores que comparten la palabra, pero siempre va a haber alimento que dar aquí en esta casa. Amén. Entonces, este miércoles vamos a tener servicio, un servicio especial, como fecha bíblica, fecha de Dios. Es un tiempo muy significativo para el reino, para las cosas espirituales, lejos de andar en las playas, en los balnearios, como lo hace el mundo. Dios los bendiga, pero también acuérdese que en un tiempo también estábamos así nosotros. Por lo menos yo, voy a hablar por mí. Entonces, aquí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y como mayordomo aquí vamos a estar dando el alimento oportuno. Amén. ¿Está bien? Así es que si usted está aquí en la ciudad, venga, porque de hecho les había dicho que se me modificó el sonido, ¿no? No me gustó cómo quedó, pero ahí te encargo, Jonathan. A mí no me gustan ¿cómo se dice? Efectos, ni nada de ecos, ni nada de eso. Por favor. ¿Sale? La Biblia dice que
la gente que cree en Dios, obviamente la gente creyente, busca la manera de ir al cielo. Sabe que la meta final de todo hombre, de toda mujer creyente, es llegar al cielo, es estar con Dios. Creo que es Lucas 16, por ahí está, que la ley y los profetas es hasta Juan. Y desde ese tiempo se ha anunciado la venida del reino. Se lo estoy parafraseando. Desde ese tiempo se anuncia la venida del reino y todos, dice la escritura, dice, y todos procuran querer entrar al cielo. Si no me equivoqué con alguna frasecita, pero ayúdeme. Lucas 16. Vamos a la Biblia. Se me hace que sí es ese texto. Lucas 16. Abra la Biblia y yo le voy a pedir, Lalo, compártele la Biblia ahí al compañero del hermano Alfonso. ¿Cómo se llama, hermano? Alejandrino. Dios te bendiga, Alejandrino. ¿Cómo le decimos a Alejandrino? Bienvenido, Alejandrino. Es vecino y ya amigo del hermano Alfonso. Digo yo que ya sean amigos, porque los veo que platican mucho y muy seguido. Y luego aquí tiene, Antonia trae a una dama, es su hermana, ya ha venido, ¿verdad? Creo que ya la he visto aquí. ¿Cómo le decimos a ella? ¿Cómo se llama usted? Areli, bienvenida, Areli. ¿Cómo le decimos a Areli? Es un placer que acompañes a Antonia y que también recibas la palabra de Dios y que te la lleves en tu corazón. Y donde quiera que vivas y estés, pues Dios te acompañe y que tú busques a Dios también. ¿Sale? Bienvenida. ¿Cómo dice Lucas 16? A ver. La ley y los profetas es hasta Juan, el Bautista. Desde entonces, el reino de los dioses anunciado y todos se esfuerzan. ¿Por qué? Por entrar al reino. La gente se esfuerza. Quiero pensar que toda la gente nos esforzamos por entrar al reino. Andan en las playas, ¿no? Y esforzándose para entrar al reino. Yo no estoy en contra de las playas, me gusta la playa. ¿No ve mi vestimenta? Me gusta la playa. Y por lo menos me vestí de hawaiano, pues, pero hay un tiempo. Tiene su tiempo. Pero voy a pensar y voy a creer que efectivamente todos procuran, ¿o qué dice? Se esfuerzan por entrar al reino de Dios. Te lo digo de otra manera, mientras vivimos aquí, estar dentro del reino de Dios. Y cuando partamos de este mundo, pues entrar al reino, que significa entrar al cielo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos esforzamos por eso? Pues yo sí. Ok, gloria a Dios. Alejandrino, por eso está aquí Alejandrino, porque quiere conocer a Dios. Sí, a lo mejor lo trae alguna necesidad, pero lo más importante es que conozca, Alejandrino, conozcas a Dios, porque Él sí te conoce. Conozca a Dios, se esfuerce por conocerlo para entrar a su reino. Eso es lo más maravilloso, entrar al reino de Dios. Amén. Entonces, con esa introducción, entonces acompáñenme al Evangelio de Juan, que es el siguiente libro, de ahí donde usted leyó lo que leíamos. El Evangelio de Juan, capítulo 3.
capítulo 3. ¿Ya está ahí? Hay una historia muy conocida por muchos de nosotros. Ahí está una conversación muy interesante de un hombre, el principal de una sinagoga, un hombre de la ley, judío, un hombre muy respetado por la comunidad judía en aquel entonces, ahí en esos tiempos. Y lo que me llama la atención es si estamos esforzándonos por ver y entrar en su reino, vamos a analizar, porque Jesucristo aquí en esta conversación, en esta pequeña historia, explica cómo debemos o de qué manera o por qué manera podemos entrar al reino de Dios. O los requisitos, mejor dicho. Los requisitos para que una persona, hombre o mujer, grande o pequeña, entre al reino de Dios y vea el reino de Dios en su vida. Vamos a analizar, ¿le parece? Es una historia corta, pero muy sustanciosa, porque tiene verdades muy importantes que nos pueden explicar, ayudar, para que tú y yo estemos seguros, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, estemos seguros que nosotros podemos ver el reino de Dios en nuestras vidas, y cuando suceda que tengamos que partir de este mundo, podamos entrar, estemos seguros que tenemos la entrada al reino de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Entonces ya podemos vivir confiadamente. Mientras estamos aquí confiadamente, sabiendo que estaremos en su reino. Pero vamos a analizar lo que dice Jesucristo. ¿Qué le parece? Vamos a la letra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, bájale un poquito, Jonathan, por favor, me tengo que retirar bastante el micrófono. Sí, a ver, ok. Se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, nada más. Vamos a analizar estos dos primeros versículos. Nicodemo es un líder entre los judíos, un rabino, o sea, tenía su título. Era un hombre respetado o respetable por toda la comunidad judía, un hombre conocido, famoso, podemos decirlo de esa manera. Y me llama la atención que sabía que Jesús venía de Dios como maestro. Versículo 2, lo leíamos, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Su mente no se ha distraído? Este hombre sabía que Jesús venía de Dios como un hombre de la palabra, como un hombre maestro. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, y creí en sus milagros. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? Dije, sigue haciendo. Como lo decía el hermano, el profe David, cuando inició aquí la dirección. Estaba recordando y estaba citando los milagros que hizo Jesús mientras estaba en la tierra. Pero ¿sabe qué? Jesucristo sigue haciendo milagros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido receptores de milagros de Dios? Mira, Alejandrino, volteala a tu alrededor. Dios es fiel y poderoso. Pues creía en milagros este hombre Nicodemo. Y que Dios estaba con él. ¿Verdad que sí? Ahí dice, versículo 2.
Porque nadie puede hacer estas señales, nadie puede hacer esas señales, esos milagros que tú haces, Jesús, si Dios no está contigo. Estaba convencido Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, un hombre respetado, judío, principal de la sinagoga. Estaba convencido de que Jesucristo venía del cielo y que Dios estaba con él. ¿Estamos ahí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Vamos a ver la explicación de Jesús. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver. Diga conmigo, ver. No puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere eso? No puede ver el reino de Dios aquí en la tierra, mientras está vivo, pues. De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Fíjese lo que está diciendo Jesús. El que no nazca de nuevo. O sea, dice la gente que tú y yo ¿verdad? ¿Cómo? Espérese. Nicodemo le dijo, versículo 4, léalo de una vez y ahí analizamos esos dos textos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que está medio loco. ¿Cómo me explicas eso? Jesús le dice: ¿Cómo que volver a nacer de nuevo? Yo siendo un hombre viejo, volver a nacer. O meterme nuevamente al vientre de mi madre. Capaz que ya ni vive la señora, la santa mujer. Porque está hablando de un hombre mayor. ¿Nacer de nuevo? ¿Se puede nacer 2 veces? Esa era la incógnita de este hombre llamado Nicodemo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos nacer 2 veces? Note que las preguntas que hace Nicodemo son meramente de forma natural, por eso no lo entiende, por eso no lo comprende. Y obviamente usted y yo, si lo analizamos, las preguntas que hace Nicodemo acerca del segundo nacimiento: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver yo estando ya viejo, meterme otra vez al vientre de mi madre? 2 preguntas que fueron analizando en una forma natural, que obviamente era imposible que eso suceda. ¿Verdad que sí? No se puede. Pero de una manera natural, las preguntas que Nicodemo se hacía eran queriéndolas entender naturalmente. No se puede, es imposible. Está hablando solamente de un nacimiento y no se puede. Entonces falta otro. Falta un segundo nacimiento, porque Jesucristo les dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, o sea, 2 veces, no puede ver el reino de Dios. Vienen las 2 preguntas de este hombre, analizándolas de una manera natural, sin encontrar ninguna respuesta, porque no la hay naturalmente. ¿Está conmigo hasta este punto? No la hay. Pero entonces, ¿dónde está el otro nacimiento que Jesús habla?
¿A qué se refiere Jesús? Entonces Jesús lo explica en los siguientes versículos más. Vamos a leerlo. Versículo 5. Respondiendo Jesús le volvió a decir: de cierto te digo, que el que no nazca o que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. Ahora diga conmigo: entrar. ¿A dónde? En la primera vez dice ver el reino, que tiene que ver con mientras vivamos aquí. Y ahora dice entrar, que tiene que ver allá en el cielo. Allá en el cielo. Allá en el cielo tengo unas moradas. ¿O cómo va la canción? Allá en el cielo. Se refiere con entrar al cielo. Esa no me gusta. Escuche, Jesucristo le está dando una segunda explicación y parece que la pone más difícil. Como que aparentemente lo enredó más, pero lo llevó a la dimensión donde tenemos que entenderlo, tanto Nicodemo como tú y yo. Le dice: que el que no naciere de agua y del Espíritu. Ya lo he platicado y predicado en muchas ocasiones esto. Aquí no estamos hablando doctrinalmente. Hay unas doctrinas que toman estos textos bíblicos y luego te dicen: por estos textos que dice agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Están diciendo: oh, si no te bautizas en agua, aleluya, no puedes entrar al reino de Dios. Si no te bautizas, si no bajas a las aguas bautismales, no vas a entrar al reino de Dios, aleluya. Y cuando dice el de Espíritu que si no hablas en lenguas, no vas a entrar al reino de Dios. Y lo cambian hasta el timbre de la voz para sentirse ungidos. No está hablando de doctrina. No está hablando que si no te bautizas no vas a entrar al reino de Dios, y que si no hablas en lenguas o que si no eres ungido tototote no va a entrar al reino de Dios. Que tenemos que bautizarnos, sí, yo me bauticé en agua. Pero el bautismo no perdona los pecados. Lo que perdona los pecados es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Como está hablando con un hombre importante, como Jesucristo está hablando con un hombre de letra, ¿sigue conmigo? Habló en su altura, le respondió en su nivel. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, le puso dos elementos. El primer elemento, agua, que es materia física. Y se está refiriendo al nacimiento físico, natural, que tenemos todo hombre que nacemos aquí en este mundo y en esta tierra, como tú y yo nacimos. Amén. Está hablando de dos nacimientos. Y el que no nazca de agua, de una manera natural, física, y del Espíritu, está hablando de ese segundo nacimiento que aún le faltaba a Nicodemo entender, no puede entrar al reino de Dios. ¿Sigue conmigo o ya se enredó como Nicodemo? Amén. Entonces, Jesucristo no solamente estaba hablando de nacer de una forma física, sino también de una forma espiritual. Estaba hablando de un nacimiento espiritual.
Amén. O sea, implica una nueva forma de vida. Cuando una persona ya experimentamos el segundo nacimiento, podemos ver el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra persona. Primeramente conmigo, el que nace de nuevo, por segunda vez, espiritual. Despertamos, voy a utilizar la palabra mundo para poderlo explicar, pero cuando nacemos, en ese nacimiento físico, ¿ya? Salimos del vientre de nuestra madre, nos dieron unas nalgaditas. ¿Para qué? Para respirar y despertar en un mundo físico. Y ya estamos aquí viviendo. Y tenemos muchos años viviendo, unos más que otros. Pero tenemos que despertar. Diga conmigo, volver a despertar en una vida espiritual. Ese es el segundo nacimiento que habla Jesús. Entonces, una nueva forma de vida viene a tu entorno. Como decía el hermano, el profe David, gloria a Dios por lo que el Señor hizo un milagro con nosotros, que nos quitó la borrachera y la drogadicción, y dijo un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque pudimos despertar en ese mundo espiritual. Ahora estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos ayuda con medio de sus frutos, ejercitados en esa vida espiritual, que podemos entonces estar viendo el reino de Dios en nuestras vidas. Viendo. De cierto les digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para poder hacer un cambio verdadero en nuestras vidas, en nuestro entorno, que cambiemos de vida, esta vida que veníamos viviendo desde que nacimos, y desafortunadamente nuestros padres o las herencias, las tradiciones o el lugar donde vivimos influenciaron para que usted y yo nos perdiéramos en esa vida natural en la cual vivimos. Yo me perdí viviendo sin Dios, sin esperanza. Era un joven que se drogó, influenciado por muchos factores. Pero luego me invitaron a una iglesia semejante como de estas. Entonces oía la palabra, recibía la palabra, venía a los servicios que me invitaban, a los de los miércoles, a los de los domingos, y luego a veces me perdía unos 2-3 semanitas y luego recalaba otra vez hasta que pude experimentar el segundo nacimiento. Y desperté en ese mundo espiritual que es más evidente que el físico, Entonces el Espíritu Santo empezó a tratar en mi vida, y espero que también en la tuya haya sucedido lo mismo, y poder estar viendo el reino de Dios en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en mi casa, en la iglesia. No estamos hablando de ministerios, pero ya estamos aquí. No estamos hablando de llamados, pero ya estamos aquí. Y yo puedo ver el reino de Dios en muchos de ustedes, porque está activado el Espíritu de Dios en sus vidas, en su entorno, en su comunidad, en su familia, en su casa. Y cuando partamos de este mundo, o el Señor regrese, entonces podemos entrar en su reino
entraremos en su reino. Acuérdense que Jesucristo le dice, el que no naciera de nuevo no va a ver. Y luego en la otra dice, no va a entrar en el reino de Dios. Esto no queda ahí, pero ya voy a terminar. Me estoy enfilando al aterrizaje. Fíjese, me falta otro versículo por leer. Cuando Jesucristo le explica lo del agua y el espíritu. Versículo 5, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo leyó eso conmigo, ¿verdad? Ya lo estuvimos explicando. El 6. El 6 nada más confirma lo que dije del 5. Del agua se refiere a un elemento físico, o sea, de la vida física, natural, y el espíritu se refiere al segundo nacimiento que Jesucristo explicaba que era necesario que tengamos todos nosotros para poder entrar al reino de Dios. Lo explica. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne se queda. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Voy a tratar de explicárselo tantito, porque le tengo que regresar a decir lo del 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nazca físicamente y luego nazca espiritualmente no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca físicamente o naturalmente no puede entrar al reino de Dios si no tiene el segundo nacimiento, que es espiritual. Y por eso dice el versículo 6, el que nace en la carne y no tiene el segundo nacimiento, entonces muere. Su vida natural termina siendo natural, toda su vida. ¿Me estoy explicando? El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que nace de la carne, primer nacimiento, y nace en el espíritu, espíritu es. ¿Y sabe qué? Va a entrar al reino de Dios. Sí. Amén. Me esforcé por explicarlo. ¿Tuvo frutos mi explicación? ¿Lo entendió? ¿Verdad que está claro? No estoy diciendo ninguna herejía. ¿Le quedó alguna duda por ahí? ¿Verdad que se refiere a lo que le estoy diciendo? ¿O usted todavía cree que tiene que ser bautizado? No estoy diciendo que no se bautice, bautícese. Hablen lenguas también, hablen lenguas. Pero eso no quiere decir. ¿Estamos? Un día me dijo alguien, pastor, me gusta cómo se bajan los lentes. Quién sabe cómo le hace, pero se bajan los lentes solitos. Pregunta. A la luz de la explicación de quién es Nicodemo y a la luz de la explicación de cómo podemos entrar al reino de los cielos, pregunta, ¿Nicodemo cumple los requisitos para ir al cielo? Dígalo con seguridad. Nomás tiene un nacimiento este hombre. Con todo y los títulos, con todo y los nombramientos, con todo y la fama, hasta te lo voy a decir, con todo y la unción que pueda tener alguien, con todo el ministerio, con todo y el llamado. El conocimiento histórico es bueno. Era un maestro de la ley. Te sabía lo que es la Biblia desde el Génesis hasta Deuteronomio al pie de la letra, mínimo.
porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Pero si era hombre y maestro de la ley, es más, pues nomás dije mínimo, hasta los profetas se sabía. Porque cuando iban a las sinagogas en tiempo de Jesús, acuérdense que leían los profetas. A Jesucristo, estando en su tiempo, le tocó leer el libro de Isaías, del profeta Isaías. Amén. ¿Se ha escuchado, ha leído usted eso? Y leían el profeta. Así que este hombre sabía historia, sabía acerca de los profetas. Pero ¿sabe qué? Aunque el conocimiento es muy bueno, y a mí me gusta estudiar, yo sé que a muchos de ustedes les gusta la palabra y les gusta estudiar, y muy bueno porque enriquece. Y tenemos argumentos espirituales y bíblicos para compartir la palabra con denuedo y sabiduría, porque no son por ocurrencias ni por ideas de nadie, sino qué dice la Biblia. Y ahorita estamos analizando qué dice la Biblia acerca de entrar al cielo, porque hay muchos argumentos y hay muchas ideas. Hay gente que te dice, no te preocupes, todos los caminos llevan a Roma, dice. Si te portas bien y haces buenas obras y haces caridades y eres bondadoso, te vas al cielo. Este hombre era bueno. Nicodemo era un hombre respetado, estudioso. Amén. Judío. Ahorita vamos a eso. Pero ¿sabe qué? Los títulos, los cargos, el conocimiento, aunque es bueno y es importante, pero no era suficiente para entrar. Es más, mire, llegamos al versículo 9 y con toda la explicación que yo ya hice, usted ya entendió. Y Nicodemo en el versículo 9 todavía no entendía. Lea el versículo 9, ¿qué dice? Nicodemo llegó al versículo 9 y Nicodemo ni entendía aún. ¿Cómo dice el versículo 9? Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y no es que yo haya sido, no hombre, Dios me libre. El maestro de maestros es Jesús. Yo soy, qué bueno que lo dije desde mucho antes. Yo soy un mayordomo. Pero no fue, aquí no se trató del maestro, se trató del alumno. Les hice un cumplido y ustedes ni en cuenta. Les dije que son más inteligentes que Nicodemo, porque ustedes ya entendieron y don Nico todavía no entiende. Versículo 9 dice, ¿cómo va a ser eso? No te entiendo, maestro. Fíjese. Y luego el versículo 10 le dice, ¿cómo le dice? Eres tu maestro. Eres tu maestro de Israel. Eres tu maestro de la palabra. Y todavía no entiendes qué feo está eso. Eso se ofende. Eso se agüita. Fíjese, tantos años en la iglesia y no has entendido, no has agarrado la onda. A ver, ¿cuántos años tienen? Lalo, ¿cuántos años tienes aquí en la iglesia? No sé, pastor, pero yo ya agarré la onda. Eso contéstame, Lalo. ¿Y sabe qué? Ni por ser judío entraba al reino de los cielos. Y
Porque hay muchos que dicen que nada más porque son judíos ya van derechito. Hasta se hacen hasta mesiánicos. No, pero hay unos que se judaizan. Son prosélitos. Se le llama un gentil que se convierte al judaísmo, se le llama prosélito. De ahí deriva la palabra proselitismo. Hacer adeptos hacia una corriente, hacia un partido, hacia una ideología, hacia una religión. Y en este caso, la religión judía, cuando se ganaba a uno para el judaísmo, se le llamaba prosélito. No era judío, era prosélito. Así es que no ande haciendo proselitismo en estos tiempos electorales. Deje que Dios y su conciencia dicte su voto. Cierro el anuncio. Ni por ser judío, iglesia. Mire, vamos a 2 textos bíblicos y ya me dirijo hacia la pista de aterrizaje. Mire, vaya a Lucas. Vaya al Evangelio de Lucas para que no piensen que los estoy corriendo. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 3. A ver, aquí lo apunté. Ya sé de qué se trata. Aquí Juan el Bautista estaba bautizando y predicando. ¿Ya llegó ahí? Era Juan el Bautista y decía a las multitudes, venía una gran multitud, Alejandrino, estaba Juan el Bautista bautizando y estaba predicando que se volvieran a Dios, que volvieran sus vidas a Dios y que se arrepintieran de sus pecados. Y venía una gran multitud que se agolpaba en el río Jordán cuando Juan bautizaba. Entonces les decía, estoy leyendo el versículo 7, y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahorita les explico qué quiere decir eso. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. ¿Lo leyó? Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí. Fíjese, Juan el Bautista bautizaba y una gran multitud se agolpaba con él en el río, y él estaba predicando y decía: arrepiéntanse, vénganse a Dios, porque ahí viene el reino de Dios. Ahí venía Jesucristo, él era el precursor. Y les dijo: oh generación de víboras, ¿quién les dijo que podían huir de la ira venidera? Se refiere al juicio final, a un juicio total y total y eterno. Entonces les dice: ¿quién les dijo que de esa manera iban a ser salvos? Te lo voy a decir ya en palabras actuales. ¿Quién les dijo que iban a poder ser salvos? A como estaban viviendo. Arrepiéntense, les dijo. Manifiesten frutos dignos de arrepentimiento genuino. O sea, que cambien de vida. Amén. Que se vea que verdaderamente se convierte. Ya no hagan lo que hacías antes. Ya no vivas como vivían antes. Generación de víboras. ¿Quién les dijo que de esa manera se iban a salvar? ¿O por qué creen? Que porque son descendientes de Abraham. Ahí fue cuando le dije: ¿qué creen? Que porque ser judíos se van a salvar. ¿Qué creen? Que por venir a la iglesia. No me estés diciendo cosas que... ¿Está conmigo? Si Dios quiere, saca hijos de Abraham
con estas piedras. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos esas piedras vivas. Porque de la nada nos hizo hijos. Por eso el apóstol Pedro dice: piedras vivas. Una piedra es un mineral, pero está muerto. Pero usted, ahora el apóstol Pedro nos dice: usted y yo, o sea, su iglesia, somos piedras vivas. Y sí, lo que dijo Jesús lo hizo. De las piedras sacó sus hijos. Y somos usted y yo. Hay piedras más grandotas, otras más chiquitas, más gorditas y más flaquitas, pero todos somos piedras. Y luego dicen que las piedras no envejecen. Gloria a Dios. Porque no ven las montañas. No dicen un refrán o un pensamiento popular, que los montes siguen siendo son viejos, pero cada año. Esa sí se la sabe, ¿no? Ahora acompáñenme a Gálatas. Gálatas. No voy a decir eso. Gálatas capítulo 2. Ya bajé los alerones y ya bajé el tren de aterrizaje. ¿Cómo? Ya, no le dije que ya la enfilé. Se durmió en ese rato. Cabeció. Échale un codazo a Alejandrino y que Alejandrino le eche un codazo ahí al hermano. Ya está ahí Gálatas 2. Fíjese aquí, el apóstol Pablo está compartiendo, está predicando, está enseñando, está reprendiendo a Pedrito. Pero dice el versículo 15 y el 16, dice: nosotros, siendo judíos de nacimiento, le está diciendo a Pedro, porque había cometido una falta muy, muy fea. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque así se creían, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, por las obras de la ley, por cumplir la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Fíjese, está diciendo Pablo, porque era judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Y dice: y nosotros, por ser judíos y porque no éramos pecadores como toda esta bola de gentiles, de la chusma, tenemos que aceptar a Jesucristo por medio de la fe para poder ser salvos. Porque siempre tuvimos la ley y la guardábamos y procurábamos cumplirla y no fuimos justificados. Pero ahora, por creer en Jesucristo, podemos ser salvos, dice Pablo, siendo judío. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo está diciendo que si no nacemos de nuevo, aunque seamos judíos, no vamos a ser salvos. Amén. Está hablando de ese nacimiento que Jesucristo estaba diciéndole a Nicodemo. Familia, termino con esta palabra. Usted y yo y todos nosotros y todo el mundo tiene que tener el segundo nacimiento, Alejandrino. Tiene que volver a nacer, como lo dijo Jesús, como lo explicó. Usted ya no puede entrar al vientre de su madre para nacer como segunda vez. Nicodemo no lo entendió hasta que le explicó y le dijo: no, Nico,
No me refiero a un segundo nacimiento físico, porque el que nace físicamente, físicamente se queda, pero el que nace naturalmente y nace espiritualmente va a entrar en el reino de Dios. Fíjense lo que dice el versículo otra vez y aunque se rían, pero ya con esto termino. ¿Dónde dice? En el 7, versículo 7. Regresó a Juan 3. Vaya a Juan 3 otra vez, donde empezamos, donde era todo el desarrollo de la predicación. ¿Ya? ¿Qué dice el versículo 7? Nicodemo, no te asustes. Otras versiones dice, Nicodemo, no te asustes. O sea, porque la palabra maravillar quiere decir, ¿verdad? Sugiere que te sorprende, pues. Pero otras versiones dice, Nicodemo, no te asustes con lo que te estoy diciendo de nacer de nuevo. No te sorprenda. No te extrañe eso, que hay que nacer de nuevo. Pues es necesario, diga conmigo, es necesario. Así dice, es necesario. No hay otra forma. Hermana de Antonia, se me olvidó tu nombre. Areli. Areli, no hay otra forma, hija, no hay. Para entrar al cielo, alejandrino, no hay otra forma. Que me perdonen todos los que dicen que se puede salvar, o que me perdone cualquier otra doctrina que te dice que de esta u otra manera puedes ir al cielo. Bien está diciendo Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién les dijo que de esa manera se iban a salvar? Ni por ser judíos se van a salvar. Tienen que recibir a Jesucristo, tienen que nacer de nuevo. Es necesario, no hay otra forma. Jesucristo lo dijo de otra manera cuando estaba en el huerto del Getsemaní llorando y se estaba presentando y se estaba preparando para subir a la cruz. Dijo una oración que le estaba diciendo al Padre allá en el cielo. Dice, Padre, si hay otra manera. Acuérdame cómo se dice literal, cómo dice, no parafraseada. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué se refería? Si no tengo que morir para que la gente se salve, hazlo, mi Padre Santo, hazlo. ¿Por qué? Porque no quería ir a la cruz. Era un momento crucial en Jesucristo y dice, Padre, si puedes pasar de mí este sufrimiento que tengo que hacer para salvar a la humanidad, déjame librarme, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. ¿Y qué le dijo el Padre? Es necesario que subas a la cruz, hijo. No hay otra salvación, no hay otra manera. Tienes que ir a la cruz. ¿Y sabe qué? Obedientemente se subió a la cruz. Dicen los historiadores, se lo leí, se lo escuché yo a un predicador hace muchos años. Jesucristo no murió en la cruz verdaderamente. Jesucristo murió en el Getsemaní. Ahí se entregó su voluntad. Dele un aplauso a Dios. Entregó la voluntad al Padre porque le dijo, no, mi hijo, no hay otra manera, tienes que morir. Y entregó su voluntad, dijo, lo hago porque los amo. ¿Cuál es ese texto bíblico que sabes, Carlos? El de Isaías, que una vez te lo dije, ahí está bueno el fruto de su aflicción.
Dime, dilo. ¿Sabe qué pasó en esa profecía de Isaías? El Getsemaní. Verá el fruto de su aflicción en su alma y estará satisfecho. ¿Sabe qué? Eso sucedió en el Getsemaní, Carlos. Porque vio el fruto. ¿Cuál era el fruto de su muerte? Tú y yo, nosotros, Cristi. Así es. Denle un aplauso a Dios. ¿Sabe qué fue lo que lo convenció y pudo entregar su voluntad al Padre? Te vio a ti y me vio a mí. Entonces dijo, me subo porque me subo. Porque nadie lo subió, nadie lo mató. Él se subió a la cruz. Pero así dice, así como yo puse en mi vida y me entregué a la muerte, también tomo la vida para volverla a tomar y para volver a estar en el cielo. Lo parafraseé, pero quise entender eso. No hay otra forma. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Y sabe qué? Todos nosotros tuvimos este segundo nacimiento. Todos. Hermosa referencia la del versículo 8. Y ahora sí, pónganse los cinturones porque ya voy a aterrizar. Hermosa referencia, el versículo 8 les dice, el viento sopla de donde quiere. Cuando le dijo, no lo entiendo, Nicodemo, todavía no alcanzaba a entender, y le dice, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Así es todo aquel el que ha experimentado el segundo nacimiento. ¿Qué significa? No te estoy diciendo que Jesús, por cuando estaba hablando con un maestro, le tiró muy arriba en sus explicaciones. El viento sopla de donde quiere y a dónde va. Oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. No te preocupes, le venía diciendo, venía de decirle a Nicodemo, no te asustes, no te extrañes. Dios tiene todo bajo control. Vas a despertar en un mundo espiritual. Vas a despertar en un segundo nacimiento. No te asustes. Pasa nada. Dios tiene bajo control todo. Tu vida está bajo el control de Dios. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Así es el Espíritu. Sabemos que el viento está por ahí porque sopla o escuchamos su sonido. No sabemos dónde viene, no sabemos a dónde va. Así somos todos nosotros. Entrégale la vida, tu vida a Dios. Que no te dé pesar entregarle tu voluntad, tu confianza a Dios, porque Él sabe todo lo que hace. Amén. Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Ten confianza. Él tiene el control de todo.